¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes aquí a un nuevo episodio en el podcast del CUS. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del sarampión, porque no sé si lo han notado, tanto en noticias como en redes sociales, está resurgiendo aquí en México y yo creo que es un tema que debemos de tocar para que llegue toda esta información hasta la puerta de tu casa. Y para esto nos acompaña la doctora Elsa Perales Bernal. Doctora, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Pues primero agradecerle el darse el tiempo y estar aquí con nosotros porque pues sabemos y confiamos mucho en la información que usted nos da. Y me gustaría que se presentara un poquito con nuestro público, de dónde egresó, cuál es su especialidad y desde cuándo pertenece a la familia del CUS. Muy bien. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hice la especialidad de Medicina Familiar en el Hospital Universitario, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, pues mi ámbito laboral fue en la Secretaría Estatal de Salud como epidemióloga hospitalaria y en el área normativa del Estado, en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Y también tuve la oportunidad de estar aquí en el Centro Universitario de Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico familiar, también como jefe del área médica y en la jefatura de planeación y desarrollo, que fue mi última participación en el centro universitario. Entonces, pues, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Y pues vamos a tocar este tema de lleno. ¿Cómo podemos definir el sarampión, doctora? El sarampión es una enfermedad febril exantemática, ¿sí? Es altamente contagiosa y es producida por un virus de la familia de los paramyxovirus. Había sido eliminada en gran parte del mundo gracias a la implementación de los programas de vacunación y de campañas exitosas de vacunación en diferentes países. En la actualidad, sin embargo, ha estado originando brotes, ¿sí?, en población principalmente susceptible por falta de vacunación. Y actualmente pues está determinando una alta carga de morbilidad y de mortalidad y por lo tanto pues estamos frente a un grave problema de salud pública. Sí, claro. ¿Y a qué se debe, doctora? ¿O qué factores influyen para que esté reapareciendo esta enfermedad en México? Fíjate que México había logrado controlar el sarampión y gracias al programa de vacunación nacional y a campañas muy exitosas, ¿sí? Y tenía la certificación, había logrado la certificación de la eliminación del sarampión endémico en el año del 2016. Sin embargo, pues hay factores que han influido para que esta enfermedad haya reaparecido en el país, principalmente pues la persistencia de la transmisión de sarampión en varias regiones del mundo. Cuando no se ha erradicado completamente una enfermedad y es prevalente en algunos lugares del mundo, pues siempre existe el riesgo, ¿verdad?, de que se reintroduzca en países que ya habían tenido su control. Otra de los factores es las bajas coberturas de vacunación. Esto particularmente pues disminuyeron en la pandemia, ¿sí?, principalmente por las actividades de confinamiento que impidió completar o iniciar los esquemas de vacunación en la población susceptible. Y para esto pues se necesitan coberturas muy altas para un control de sarampión, para mantenerlo bajo control a aproximadamente 95%. Otra de las situaciones o factores es la desinformación que existe sobre la vacuna, ¿sí? Entonces esto genera dudas, a veces genera miedo para la aplicación de la vacuna, ¿sí?, por diversas situaciones, cosa que pues debemos estar conscientes de que la vacuna es segura, tenemos una vacuna muy segura y muy eficaz para controlar el sarampión. Otra de las situaciones es la migración, ¿sí? Un alto flujo migratorio de personas que entran y salen de lugares con transmisión activa del sarampión, pues siempre va a representar un riesgo para que se reintroduzca nuevamente en nuestro país, ¿verdad?
Entonces, pues afortunadamente contamos con un sistema de vigilancia epidemiológica que es robusto, que es sensible y que ayuda a detectar oportunamente los casos que se presenten y que se estén asociados a importación. Sí, claro, Sí. en un mundo actual donde los viajes están a la orden del día, donde hay personas entrando y saliendo en cada minuto pues, del transcurso del día, claro que si una persona viaja a un lugar donde es endémico y no tiene ninguna protección y regresa, pues eso es un riesgo no solo para la persona que viajó, sino para todos los que viven alrededor de él. Así es. Y doctora, ¿nos podría platicar un poquito acerca de cómo es el panorama epidemiológico hoy en día acerca del sarampión? Sí, fíjate que el sarampión sigue siendo una enfermedad común en algunas partes del mundo, ¿sí? Se estima que a cada año mueren alrededor de 128,000 personas por sarampión, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud reportó hasta el corte de la semana epidemiológica número 23 de este 2025 un total acumulado de 88,853 casos confirmados, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Y durante esta semana 24, el 35% de los casos se han registrado en la región Mediterránea Oriental, seguido de África y de Europa, ¿sí? En años recientes, algunos países han presentado brotes, ¿sí? Entre ellos, pues están destinos populares como por ejemplo Reino Unido, Israel, Tailandia, Vietnam, Japón, Ucrania, las Filipinas, entre otros, ¿verdad? Y en la región de las Américas también se han registrado brotes, principalmente en Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Brasil, ¿sí? Que son los que han notificado casos, según los datos de la OMS. Y según el Sistema de Vigilancia de México de enfermedad febril exantemática, hasta el día 18 de julio, claro que pues hay que mencionar que estos datos se están cambiando constantemente, ¿verdad? En México, hasta este 18 de julio se habían reportado 3,498 casos. Probablemente ahorita ya van un poquito más, ¿verdad? Confirmados, acumulados. Y en este día, en las últimas 24 horas, pues se habían reportado alrededor de 38 casos, ¿sí? Entonces, fíjate, en 24 horas, 38 casos, pues la verdad es que sí son muchos, ¿verdad? Sí, de pasar de no estar reportando a incluso uno, pues ya hace ruido. Así es. Y estos casos se han presentado en 20 estados de la República y 82 municipios. Okay. ¿Sí? Entonces, los casos confirmados han afectado a ambos sexos, tanto a hombres como mujeres, a hombres en un 48% y a mujeres en un 52%. Y los principales grupos de edad afectados son los de 0 a 4 años, los de 25 a 29 años, ¿sí? Y los de 30 a 34, ¿sí? Entonces, esto significa que los menores de 5 años y los adultos jóvenes son los que actualmente se están enfermando más, ¿verdad? Ok. Sí. Y algo muy importante que de estos casos confirmados, el 92%, un poquito más, no cuentan con un antecedente de vacunación. Ok, no, entonces sí es bastante importante ese dato que nos dijo al principio, donde bajó pues la manera o las campañas de vacunación. Hubo gente que decidió no aplicarse la vacuna, o a lo mejor no se pudo por lo mismo que nos mencionó, de que durante la pandemia el confinamiento nos evitó pues seguir con estas buenas prácticas que ahorita se está reflejando. Así es, y no solo en México, ya mencionamos que también en muchas partes del mundo. Así es. ¿Verdad? Y doctora, ¿cómo se propaga esta enfermedad o cuál es su mecanismo de transmisión? Fíjate que esta enfermedad es muy contagiosa, altamente contagiosa, como lo mencioné en un principio. Se transmite principalmente por aerosoles, ¿sí? Y la puerta de entrada principal es el aparato respiratorio, a través de las secreciones de una persona enferma o también por contacto con superficies u objetos contaminados con secreciones respiratorias de una persona enferma. Entonces,
el ser humano, en este caso, pues el hombre es el único reservorio de la enfermedad, ¿sí? Y pues generalmente reside en la nariz, en la mucosa de la nariz, en la garganta de una persona que se encuentra infectada, ¿sí? Y se transmite a otras pues al toser o al estornudar también. Fíjate que algo muy relevante es que este virus, como es altamente contagioso, se puede transmitir de una persona enferma hasta 12 o 18 personas, ¿sí? Que se encuentren en contacto y de una persona enferma y que sean susceptibles, o sea, que no hayan padecido sarampión o que no tengan un esquema de vacunación, ¿sí? ¿Quién se va a enfermar? Pues alrededor del 90% de los contactos, ¿verdad? Entonces, también pues al respirar el aire contaminado, mencionamos al tocar uno en la superficie contaminada, y luego tocarse, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, pues también pueden infectarse, ¿sí? Aquí pues toman mucha importancia las medidas de prevención. Sí, sin duda. Lo que son la higiene respiratoria, el uso de cubrebocas cuando la persona está enferma, en el caso del personal de salud, el uso del equipo de protección personal y la higiene de manos. Sí, claro. Bueno, ahí recordando un poquito, pues son medidas que ya sabemos que en algún momento, hace 5 años aproximadamente, cuando llegó el COVID, nos enseñaron y bueno, dentro de todas las cosas buenas que nos dejó el COVID fue esa educación al saber cuándo portar un cubrebocas, de qué manera estornudar, no estar propagando, pues todas esas secreciones que a veces se nos hace fácil estornudar hacia el aire, pero pues no debería de ser así. Así es, siempre tomar en cuenta cómo se transmite la enfermedad para poder protegernos. Y doctora, ¿a qué tenemos que estar alerta o cómo podemos nosotros sospechar de un caso de sarampión? Fíjate que hay definiciones operacionales, ¿sí? Para poder pensar en sarampión, ¿sí? Y la definición operacional que está vigente actualmente es cualquier persona de cualquier edad que presente una exantema, ¿sí? Y fiebre arriba de 38 grados. Esto ya nos hace pensar en una enfermedad febril exantemática que pudiera ser sarampión o que pudiera ser rubiola, ¿sí? Pero además que se acompañe de otros síntomas como conjuntivitis, coriza o catarro, y también puede tener ganglios o adenomegalias cervicales, retroauriculares u occipitales, ¿verdad? Bueno, el exantema es maculopapular, ¿sí? Y ya esto nos hace pensar en un caso probable de sarampión, ¿verdad? Para su estudio. En el caso de los síntomas, pues mencionamos un periodo prodrómico, ¿sí? En este periodo prodrómico es cuando empieza la fiebre y los datos como la rinorrea, la conjuntivitis, principalmente pues el malestar general y la fiebre, ¿sí? La fiebre arriba, que en los niños puede ser hasta de 40 grados, ¿sí? Este periodo dura alrededor de 3-4 días, ¿sí? Y da lugar al paso. Bueno, esto se presenta alrededor de los 10 días de que la persona estuvo en contacto con un caso, y a los 10 días generalmente es un promedio de incubación, pero puede ser hasta de 7 a 21, okay. ¿Sí? Entonces se empiezan estos síntomas y posterior a este periodo prodrómico que mencionamos puede presentarse el exantema, ¿sí? Alrededor del día 14 del contacto. El exantema es maculopapular, ¿sí? Generalmente empieza en la cabeza, en la cara, en el cuello, en la región de la nuca y se va distribuyendo de manera cefalocaudal hacia el tronco, el abdomen y las extremidades, incluyendo manos y pies, ¿sí? Este es el periodo exantemático. Aquí el sarampión es cuando suele ser contagioso, porque es cuando está más alto la viremia, o sea, el virus en la sangre,
y en las secreciones respiratorias. 4 días antes del exantema y 4 días después es cuando el sarampión puede ser más contagioso. ¿Sí? Ok. Ya posteriormente de pasar este periodo exantemático, pues viene la fase de convalescencia, ¿sí? Que es cuando el exantema empieza a desaparecer, la piel se empieza a descamar y a tornarse de un color cafezoso, ¿verdad? Esto es pues cuando no existe ninguna complicación y es la historia natural del sarampión. Así es. Perfecto. Pues ahí lo tienen. Hay que estar al pendiente. Una fiebre alta, un exantema, que son esas manchitas que pueden aparecer en la piel. Ya nos dijo la doctora, maculopapular, entre manchitas y algunas bolitas. Es momento de acudir al médico de confianza o al médico más cercano, pero no dejarlo pasar. Y doctora, ahí me surge otra duda. ¿Qué complicaciones puede traer el sarampión? ¿Qué pasa si lo dejamos pasar, si no nos tratamos? Bueno, generalmente, o sea, las principales o más frecuentes complicaciones del sarampión se puede tratar, por ejemplo, de una infección en los oídos, una otitis media aguda, y otra de las complicaciones puede ser la diarrea, ¿sí? Sin embargo, pues hay complicaciones más graves, ¿sí? Que se pueden presentar, pues sobre todo en niños pequeños, ¿sí? En niños menores de 5 años y personas que tengan alguna comorbilidad o algún compromiso de su inmunidad, ¿sí? Y, por ejemplo, se pueden producir neumonías, ¿sí? Que es una de las principales causas de mortalidad en los niños pequeños y que pueden llegar a requerir hospitalización, ¿sí? Una de las principales es la neumonía y algunas otras complicaciones, como por ejemplo del sistema nervioso central, que afortunadamente, bueno, pues son raras, ¿verdad? Actualmente, y bueno, como ya teníamos el sarampión bajo control, pues ya no las vemos, ¿verdad? Pero sí se pueden presentar, ¿sí? Y hay complicaciones del sistema nervioso central que pueden ser agudas, ¿sí? O sea, terminando el sarampión 2, 3 semanas, y hay complicaciones que pueden ser subagudas o que pueden ser crónicas, ¿verdad? Y entonces presentarse incluso meses o incluso años después de haber padecido el sarampión. Ok. ¿Sí? Y doctora, ¿esta enfermedad tiene un tratamiento, algún tratamiento específico contra él? El sarampión no tiene un tratamiento antiviral que sea específico, ¿verdad? Generalmente son medidas de sostén, ¿sí? Son medidas de sostén de acuerdo a la sintomatología que se presente. Y es muy importante el estado nutricio de los pacientes, ¿verdad? O sea, con una buena nutrición, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud también recomienda, por ejemplo, sobre todo en países en vías de desarrollo, por problemas de nutrición o por hipovitaminosis, recomienda también la administración de vitamina A, ¿sí? De vitamina A. Esto principalmente pues para disminuir las complicaciones y la letalidad que puede causar el sarampión, ¿sí? Sí, claro. Y es de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Generalmente pues se prioriza pues, para los niños menores de 5 años. Y importante recordar que con medidas de sostén nos referimos a controlar los síntomas, a mantener la fiebre baja, ya que pues ya nos mencionó la doctora que es una fiebre muy alta la que te da esta enfermedad, a que no exista algún tipo de dolor, a que no exista algún tipo de comezón por las ronchitas o las manchas que salen en la piel. Todo esto es lo que engloba las medidas de sostén. Y doctora, esto pues ya nos dijo cómo se puede contagiar, ya nos dijo acerca de la prevención y la importancia de la vacunación que tiene para esta enfermedad. ¿Existe algún grupo específico para administrar la vacuna? ¿Algunas medidas como si voy a viajar a algún lugar o en personas embarazadas o en personas, como nos dijo, con un compromiso inmune? ¿Cuáles son estas situaciones donde se debe administrar la vacuna? Bueno, ya mencioné que contamos con una vacuna segura y eficaz, ¿verdad?
Y siempre se deben de vacunar los niños menores de 5 años, ¿verdad? Porque pues ellos son vulnerables, son susceptibles. Sobre todo por ejemplo, los menores de 1 año es un grupo de riesgo porque no están vacunados. Recordemos que la vacuna del sarampión se inicia a los 12 meses. A los 12 meses de edad la primera dosis, ¿sí? Entonces sería como que un grupo de riesgo a enfermar, ¿verdad? A los 12 meses se empieza a aplicar la vacuna, la primera dosis, con una segunda dosis a los 18 meses de edad, ¿verdad? Y en caso de las mujeres embarazadas, pues no se recomienda durante el embarazo. Es muy importante que si se piensa embarazar una mujer o se encuentra embarazada, pues mejor acuda con su médico a su unidad médica. En el caso del centro universitario, pues están las clínicas universitarias, las cuales cuentan con la vacuna, o sea, del sarampión, y les pueden dar allí el personal médico y enfermería, pues toda la asesoría necesaria para la aplicación de la vacuna, ¿sí? Vemos los grupos que se están enfermando, que son los menores o sea, los de 0 a 4 años y el adulto joven, ¿sí? Entonces, a ellos tenemos que vacunarlos, ¿sí? Sobre todo que tengan su esquema de vacunación completa de acuerdo a su edad y también al tipo de vacuna que se les va a aplicar. Es muy importante que, si ya sabemos que la principal estrategia para el control del sarampión es la vacunación, pues que acudan a las clínicas universitarias o a su centro de salud más cercano, ¿sí? Para que reciban toda la información acerca de la vacuna, el cómo se aplica, cuándo se aplica, sobre todo la vía de administración, y que les quiten todas las dudas, ¿verdad?, acerca de la vacuna. Cuando van a viajar, por ejemplo, a un lugar con transmisión activa de sarampión, ¿sí? Aquí ya vimos algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplo, alguno de los ejemplos que vimos anteriormente, e incluso aquí en el mismo país, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, el estado de Chihuahua, Sonora, que presentan ahorita brotes, pues debemos estar vacunados, ¿sí? Debemos estar vacunados, como te digo, de acuerdo a la edad y de preferencia con esquema completo. Sí, y un esquema completo, pues son 2 dosis, ¿sí? Si tenemos las 2 dosis, la eficacia de la vacuna es hasta en un 97%, o sea, es muy alta, ¿sí? Cosa que si, por ejemplo, se cuenta nada más con una sola dosis, pues entonces la eficacia baja al 93%, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda vacunar? Pues generalmente cuando vas a viajar, por lo menos 2 semanas antes, ¿sí? 2 semanas antes de la fecha de viaje, que ya se cuente con el esquema completo, ¿sí? En el caso de que pues hay personas que van, o sea, no alcanzan las 2 semanas, pues bueno, por lo menos una, ¿sí? Por lo menos una dosis. Perfecto. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, doctora. Y como es sello característico de aquí en nuestro programa, me gustaría que le diera un mensaje al público. Bueno, pues yo creo que el principal mensaje es acerca de la vacunación, ¿sí? Ya mencionamos que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ¿sí? Ya mencionamos que puede infectar, una persona enferma puede infectar entre 12 y 18 personas que estén en contacto y que no estén vacunadas o que no hayan padecido sarampión. Entonces, la principal recomendación es acerca de la vacuna, ¿sí? Que acudan a las clínicas universitarias del centro universitario o a su centro de salud más cercano que le corresponda o a su unidad de derechohabiencia
a que revisen el estado vacunal, sobre todo de los niños, y ya vimos que también los jóvenes, ¿sí? En el caso de las embarazadas es importante que antes de vacunarse, que antes de planear un embarazo, primero consulten, ¿sí? Primero vayan a recibir asesoría de su médico, pues, sobre todo de su médico familiar, de su pediatra o de quien les lleve su control de salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a la vacuna es segura y ya vimos que es altamente efectiva para la prevención del sarampión. Yo creo que es una de las principales cosas, ¿verdad? Y en el caso de que lleguen a presentar los síntomas que ya mencionamos, fiebre, exantema, más otros de los síntomas que ya mencionamos, como catarro, conjuntivitis, adenomegalias, malestar general, inmediatamente acudan a la unidad de salud, no se automediquen y en la unidad de salud les van a dar toda la orientación necesaria y la toma de muestras en caso necesario para poder confirmar si se trata de un sarampión. Pues muchísimas gracias, doctora, por darse el tiempo y estar aquí con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Muchas gracias y con mucho gusto estar aquí con ustedes. Y a ti que nos ves desde casa, muchas gracias por quedarte durante todo el episodio. Te invito a que reflexiones acerca del tema porque el sarampión no es cosa del pasado. Es un riesgo real cuando bajamos la guardia y olvidamos que la prevención salva vidas. Recuerda que tenemos disponible el WhatsApp 812-360-5036. Si tienes o requieres algún tipo de orientación, ahí te podemos derivar al servicio de salud que mejor corresponda. Te invito de igual manera a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Centro Universitario de Salud UANL o @CUSUANL. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.